estamos con un invitado especial que tiene la mañana de volver, que es Juani Fernandino, un conocido, querido, amigo histórico, viejo amigo de esta, bueno, de nuestra infancia, De la podríamos vida. decir, de la vida. ¿Cómo estás, Juani? Buenos días. Bien, bien, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, y la invitación que le hicimos a Juani tiene que ver con que, bueno, actualmente él está ocupando un rol importante en la estación hidrobiológica, es responsable técnico de la estación hidrobiológica, comparte ahí responsabilidades con Cachito Asteazuain, que está en la parte más administrativa. Y bueno, creemos que esta estación hidrobiológica tiene un rol muy importante en Chascomús, que aparte vos lo podés articular en tu caso con el laburo que tenés histórico en el CONICET, que tiene que ver con la investigación en relación a los peces. Bueno, ya nos vas a profundizar un poquito cuál es tu línea de investigación. Y que bueno, que para Chascomús ha sido Chascomús emblema del pejerrey, ¿no? Como la ciudad del pejerrey, y obviamente el rol que tiene la estación es re importante en ese sentido también. Así que, Juan, y tenemos un montón de cosas para hablar en un ratito, unos 15, 20 minutos. Y me gustaría arrancar por justamente la estación hidrobiológica, de cómo vienen trabajando, cómo te estás llevando con ese nuevo cargo que tenés desde el año pasado, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué líneas están trabajando y desarrollando? Sí, bueno, desde el año pasado nos hicimos cargo con Cacho de la estación. La verdad que súper buen compañero para trabajar, nos llevamos súper bien. Y la idea, bueno, después de que Gustavo se jubiló, Gustavo Verazain, y después Marcela se estaba haciendo cargo de la estación, pero después se jubiló. La estación, bueno, necesitaba alguien que se haga cargo de eso, entonces me propusieron esta idea y bueno, y la idea es pensamos hacerla justo con Cacho, y bueno, es un desafío enorme porque la estación como tal tiene mucha historia, no solamente a nivel local, sino uno cuando empieza a ver, yo ya venía trabajando mucho con la estación desde el INTECH, pero cuando empieza a ver la historia de todo lo que se vino haciendo durante 60, 70 años, la verdad que es impresionante el trabajo, eh, principalmente enfocado en pejerrey y principalmente enfocado en lo que es el repoblamiento. Entonces, en eso ya la verdad que se había avanzado mucho, no es que tuvimos que inventar la rueda, la verdad que por suerte eso ya venía trabajando muy bien, los chicos de la estación trabajan súper bien, entonces eso la verdad que facilitó mucho este nuevo rol de manejar la estación. Nada, y en ese nuevo desafío nos planteamos obviamente cosas nuevas por hacer, sumar un poco más de ciencia, que es lo que más hacemos de mi rol histórico, digamos, en el INTECH. Así que bueno, con nuevos desafíos, pero siempre teniendo en cuenta esto de que es una estación, es un referente en la especie, y como tal, por ejemplo, el año pasado eh, se produjeron más o menos unos 14 millones de huevos, de esos más o menos unos 10 millones de embriones de alevinos y se repartieron más de 50 municipios y más de casi 100 productores que pidieron. Entonces en eso el rol de la estación es fundamental, y no solamente en la provincia, que el impacto es fuerte, digamos 50 y pico municipios, casi la mitad de los municipios de la provincia, sino también a distintas provincias, a Córdoba, a Catamarca, a Jujuy. Digamos, eso también tiene un rol muy importante el pejerrey, en casi todos los diques del país está. Y también internacional, digamos, hay más allá de los convenios históricos que estamos haciendo con Japón, también con Bolivia, con Perú, digamos que también quieren implementar el tema del pejerrey. Estamos justamente cerrando un convenio con Perú para hacer un intercambio con ellos en el lago Titicaca. Entonces, en eso la estación históricamente fue referente. Entonces, bueno, en eso el camino estaba bastante allanado. Así que, bueno, fue un lindo desafío, digamos, no es que tuvimos que inventar nada. Estaba todo bastante Supongo que encaminado. bien lo decís, desafío, digo, me traes a la memoria a Gustavo Verazain, que bueno, ha sido un referente muy importante, ¿no? Era como un poco el sello de la estación hidrobiológica, así que bueno, a seguir esos pasos es todo un desafío. Juani, por qué es necesario que exista esta repoblación permanente? ¿Tiene que ver con la cuestión del cambio climático? ¿Tiene que ver con que el impacto humano no permite que se den naturalmente esa repoblación? O sea, ¿por qué tiene que intervenir la estación hidrobiológica para que haya peces en las lagunas y
de las distintas provincias y de nuestra ciudad? La estación tiene no solamente el rol de repoblación, sino también tiene otros roles. Y dentro de esos roles está la parte educativa, digamos. El repoblamiento también tiene un impacto muy fuerte educativo. Digamos, cada vez que se hace un repoblamiento en una laguna, generalmente se invita a escuelas que hacen repoblamiento, se habla del pejerrey. Es un buen disparador como para comentar un poco de la biología. Y por supuesto el pejerrey termina siendo lo que llamamos una especie media paraguas, digamos, que con eso uno habla de pejerrey, pero en realidad está protegiendo un poco el ambiente en general. Entonces esa es un poco la idea también educativa, que es súper importante en la estación. Y también obviamente repoblamiento. El pejerrey es una especie muy interesante para trabajarla, porque es una especie que migra mucho. Es una especie súper oportunista. Y bueno, en esa dinámica que tiene el pejerrey, el repoblamiento tiene una parte importante, por ejemplo, que lo podemos ver más fácilmente, por ejemplo, el año pasado, después de 3 años de sequía, muchísimas lagunas estaban secas. Se llenaron nuevamente el año pasado, hubo un ingreso de agua importante y eso hizo que en ciertas lagunas sea fundamental esa parte de repoblamiento. En otras no tanto, por ejemplo en la laguna de Chascomús, si bien nosotros hacemos repoblamiento, la verdad que todo el pejerrey que entró ahora no es que lo hayamos sembrado nosotros el año pasado, generalmente están sacando pejerreyes de 300, 400, 500 gramos. Esos animales tienen 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, pero eso también fortalece un poco la parte educativa, la parte de conocer mejor el recurso y también, por supuesto, en muchos tienen un impacto directamente desde el repoblamiento de esas lagunas o en diques, que también no se da esa migración normal que nosotros podemos tener hoy en la laguna porque pasó la compuerta, entonces tenemos ingreso fuerte de pejerrey, pero en otros lugares eso no se da. Ahí entra el tema del repoblamiento. Y bueno, y con esa dinámica también nosotros tratamos de fortalecer de alguna forma y tener un poco más de conocimiento y cuantificar un poco más lo que es el impacto que tiene el pejerrey desde la parte económica, principalmente en la pesca deportiva. Siempre ha sido un emblema la parte deportiva de la pesca del pejerrey, y a mí me sorprende la cantidad de gente que se mueve para pescar pejerrey. No me deja de sorprender. Yo no es que sea un pescador nato, pesco de vez en cuando, pero hay gente que está lluvia, 3 de la mañana ahí pescando. Yo no lo puedo creer. La verdad que se mueve mucha gente. Uno hace el recuento de solamente las cañitas, que yo voy hasta el Intech, y la cantidad de gente que está pescando todos los días es impresionante. Y eso por supuesto mueve la economía, porque muchísimos de esos no son de acá. Y eso hace que venga gente a Chascomús y otras lagunas, digamos. Por eso también muchísimos municipios hacen la resiembra, porque entienden que justamente de la parte de ese movimiento turístico, el pejerrey es un emblema, porque también el que viene a pescar compra algo, se queda a dormir, se hace toda una movida económica que impacta directamente en el pueblo. Entonces, bueno, eso me parece que es fundamental también desde ese lado. Así, bueno, por eso estamos con este proyecto así de repoblamiento que sigue, digamos, ya se venía haciendo hace muchos años. Se había parado en los últimos años, ahora se retomó nuevamente. Y bueno, y ahora lo que queremos más que nada es empezar con los municipios, agregarle un poco más de datos a todo, ver cómo están las lagunas, cuál es la salud de las lagunas. Y bueno, también empezamos ahora a hablar con la MUNI justamente acá para ver si podemos cuantificar un poco cuál es el impacto económico más real de que tiene eso. Nosotros vemos que hay un montón de gente que viene de afuera y un montón de cañas que están pescando, pero no tenemos realmente un dato de cuánta esa gente se queda a dormir, consume. Qué interesante, 1.000.000.000 de preguntas te quiero hacer, así que no sé cómo voy a ordenar todo eso de todo lo que estás diciendo. Por un lado, me parece interesante en relación a esta cuestión de lo económico y que lo que hablábamos al comienzo, antes de empezar la nota, es esta situación que se presenta muchas veces respecto a la pesca artesanal, ¿no? Y estos debates, conflictos, porque sí, ha habido conflictos incluso violentos en relación a los pescadores furtivos, como dicen, pero que muchas veces son familias que toman la pesca como una forma de subsistencia, como una forma de poder salir de situaciones de que no tienen laburo. Entonces, bueno, ¿por qué se dan esas discusiones? Si hay una vía alternativa para poder resolverlas, ¿por qué no se podría dar la pesca artesanal? Digo, como pensar desde ese lugar. Sí, eso
obviamente hay una regulación porque el recurso es finito y como tal, obviamente, a veces hay más, a veces hay menos, y ese manejo también hay que implementarlo. En algunas lagunas de la provincia está permitida la pesca, por supuesto se hacen estudios previos más o menos como para saber cuál es la cantidad que se puede extraer, pero son casos muy puntuales donde la verdad que la biomasa o la cantidad de pejerreyes que hay es bastante sana en el sentido de que todos los años tenés una cantidad muy grande, más allá que uno hace estudios obviamente para tener más o menos un cálculo. En lugares como la Laguna de Chascomús, nosotros que somos históricamente acá, hay años como el año pasado, como este año, que uno saca, tira, saca, tira, saca, y hay años que no pica nada. Bueno, entonces en ese manejo, eh, la pesca principalmente con redes impacta fuertemente, digamos. Uno por ahí no toma dimensión, pero cuando hay muchas redes pescando, la verdad que la cantidad de peces que saca es muy grande, y no solamente de pejerrey, sino que también otras especies que también quedan, que muchas veces son descartadas. Lo que se está viendo en el último tiempo es en parte una reconversión de esas familias que trabajaban principalmente de la pesca artesanal, que muchas veces son históricos. Muchos se dedican hoy a hacer filé, digamos, está toda una parte de todos los pescadores que vienen, uno los lleva y ellos lo limpian todo y le dan el filé, obviamente lo cobran por eso. Después hay muchos que se han reconvertido a guías de pesca. Eso es algo que históricamente existió en el río, ¿no? Va a pescar dorado, eso está, pero acá no se daba tanto, y ahora vemos muchos de esos que, por justamente como hay tanta gente que viene, Chascomús la verdad que está muy cerca, y la verdad que viene mucha gente a pescar, lo vemos en el Club Pesca, digamos, que compraron un montón de botes, digamos, justamente para eso. Entonces, los guías de pesca empiezan a ser fundamental como para que uno venga, aproveche el día, realmente pesque peces de un tamaño determinado, digamos, y después se va con esos peces. Entonces, en eso, esa reconversión que es más del lado de la pesca deportiva, me parece que es más interesante, porque también esas familias tienen un conocimiento empírico de años de estar en la laguna, de estar dentro de la laguna, de estar pescando, que obviamente uno no lo tiene. Entonces aprovechar esos conocimientos por ahí para esa reconversión es súper interesante. Pero siempre estamos en ese conflicto de pesca artesanal, pesca sí, pesca no. Los pejerreyes que son, digamos, que estas familias podrían trabajar haciendo filet, que se pescan con caña. Se pesca con caña. Okay, o sea que la cuestión es, no, el punto no es no pescar para la venta, sino es no pescar con redes. Ahí está la cuestión. Sí, porque justamente esto, si la verdad que sí, es como esto del pan para hoy, hambre para mañana. Si realmente el impacto de las redes, empiezan a haber muchas redes, el impacto en la laguna se nota. Y entonces un recurso que debería durar unos años, por ahí hasta esta dinámica que tiene el pejerrey, que tenemos años que hay muchísimo y años que no. Bueno, si acentuamos eso, hace que por ahí el momento que hay sea mucho más corto. Entonces por ahí para el año que viene no tenemos esa cantidad de peces, porque también los peces migran, y eso también pasa normalmente. Digamos, el ingreso que tuvimos este año, el año pasado, justamente por la crecida, por ahí después eso medio que desaparece. Entonces, si nosotros hacemos una dinámica para que la laguna sea lo más estable posible, por ahí favorecemos que el impacto que tiene desde la pesca deportiva continúe bastante tiempo. Hoy Chascomús ha salido en todas las revistas, en todos los medios, como el lugar para pescar pejerrey. Y bueno, eso puede cambiar, entonces el pescador se va a otro lado, entonces tratar de mejorar un poco esa dinámica, pero obviamente se entienden las necesidades de la gente, y por lo tanto también hay que buscar herramientas para esa conversión o facilitar esa reconversión en guías o en lo que sea. Claro, es poner en valor un conocimiento que se tiene de haber estado tan en contacto con la pesca, con la laguna y demás. Está interesantísimo lo que decís. ¿Por qué Chascomús ya no es como eran los 60, 70, que era como la ciudad del pejerrey? ¿Por qué ya no? ¿Por qué no se la reconoce así? No, sigue siendo un emblema. Después obviamente han aparecido otras lagunas Guaminima, no sé, hay distintas lagunas que han empezado a tener una mayor preponderancia en lo que es la pesca de pejerrey, principalmente por una cuestión de tamaños también muchas veces.
Lo que pasa es que el pejerrey es una especie, como te decía, súper interesante y oportunista, que ingresa rápidamente en las lagunas que, por ejemplo, estas, recién se llenó y se llenó de pejerreyes. Por Claro. ahí eso va a durar 1 año, 2 años, y probablemente después las poblaciones se estabilicen y empiezan a aparecer otras especies que hoy, la carpa, no sé, algunas sábalo, otro que parece que disminuyeron, y bueno, se empiezan a establecer y el pejerrey en esa competencia por ahí se normaliza y hay menos, digamos, que lo que vemos acá. Pero hay otras lagunas más para el oeste de la provincia que son con agua más salada. La provincia tiene bastante problema de salinidad. Pero bueno, para el pejerrey ello es genial y vive súper bien y no se estresa y vive muy bien. Y otras especies no. Entonces, en las lagunas principalmente más para el lado del oeste, casi lo único que tenés es pejerrey. Entonces, en esas lagunas, sí, por ahí la dinámica es diferente eh, para esto de la pesca artesanal o no. Después también la laguna de Chascomús tiene un impacto antropogénico, digamos, humano bastante importante. En parte uno le entiende a eso, digamos, es una laguna absolutamente recreativa, donde hay un movimiento muy grande de lanchas, botes, lo que sea, digamos, gente pescando todo el tiempo, y eso se entiende. Pero después hay otras lagunas que no, bueno, entonces hay que tener como un poco de esa de entender un poco cómo es la dinámica. Pero bueno, la laguna sí tiene un impacto, no es una laguna, si bien es grande, no es tan grande, entonces el impacto por ahí se siente. Y bueno, pero eso todo es manejo. Y la cuestión esta que ha salido también, a veces se prende la bandera roja respecto a las cianobacterias, Sí. ¿eso impacta en la población? Y bueno, hablamos del pejerrey, pero también hay otras especies, digo, tararira, me parece que es una especie que no se habla tanto, para mí me encanta la tararira, Sí, a mí también. y no se le da tanta importancia. Bueno, ¿qué impacto tiene esa situación en las poblaciones? Sí, bueno, hemos tenido algunos boom de cianobacterias. Hay ahí referentes en el tema, como Fernando Unren, etcétera, del INTECH, que están estudiando bastante eso. Han encontrado algunas potencialmente más peligrosas que otras, entonces por eso también están estudiando bastante junto con Ambiente de la municipalidad ese tema. Entonces, la verdad que hay un seguimiento. La laguna, por suerte, la laguna de Chascomús es la que tiene, creo que el único seguimiento así tan fuerte. Y eso está bueno porque uno tiene un mejor diagnóstico de lo que pasa. Cuando hay boom de cianobacterias, cianobacterias hay todo el tiempo, digamos. Eso es así, digamos, no es una laguna prístina, digamos. La laguna tiene cianobacterias, históricamente la tuvo, no es una cuestión nueva. Lo que pasa es que muchas veces, lo que pasa por este impacto humano, etcétera, muchas veces los niveles de materia orgánica empiezan a subir y eso hace que se dan ciertas condiciones para que florezcan estas cianobacterias. Cuando hay estas floraciones tan fuertes, por supuesto la recomendación es no comer el pescado, digamos, se puede hacer la pesca y con devolución, eso no habría problema. Pesca y devolución, claro, te pescás y lo tirás a la Sí, laguna sí, de vuelta. eso es algo que se hace normalmente, muchos pescadores se lo tienen bastante incorporado, digamos, el que le gusta pescar por pescar, digamos, por ahí hace la devolución, usa los anzuelos correctos, eso hay ciertas cosas que uno, digamos, más allá del tamaño, que obviamente es fundamental, por la normativa, también el pescador que sabe usa anzuelos más grandes, hace que entonces que solamente pesque peces más de 20-25 centímetros, Claro. el 25 es la norma. Entonces, si bien ahí está súper monitoreada la laguna, hubo el año pasado, si en algunas condiciones, esto que estaba muy baja y hacía que todo ese material esté un poco más concentrado, no tenemos la dinámica normal que tiene la laguna de que sale el agua hacia el salado, entonces uno tiene un recambio bastante constante de agua. Estos 3 años de sequía hizo que tengamos un agua ahí. Que se quedara todo en la se ollita, quedó ¿no? todo. Sí, entonces bueno, Un caldo de cultivo. eso no favoreció mucho. Este año uno ve, yo soy un amante de pasar por la laguna. Todo, me gastan con eso, pero yo tengo que hacer 2 cuadras y paso por la laguna. Siempre paso y miro, me gusta mirar la laguna y como eso me da la paz del día. Bueno, aprovecha que voy al Intech todos los días, así que eso es genial. Pero uno ve el color que cambió totalmente. El color de este año es totalmente diferente al que teníamos hace 2 años. Se nota que es una laguna que está más sana en ese sentido. Y bueno, también lo ves
por la biomasa de pejerrey que hay, digamos. La cantidad de pejerrey no podría soportar si no es una laguna que está bastante sana. Con lo que decías un poco de la tararía, el tararía se alimenta, si bien es más carnívora, entonces no filtra el pejerrey, si bien cuando va creciendo empieza a comer más de otros peces, normalmente es una especie que filtra, entonces muchas veces esas cianobacterias de alguna forma la toxina podría entrar o no. En la tararía eso es un poco más difícil, también por la dinámica que tiene, por dónde está la tararira, etcétera. Es un poco más, es diferente el ciclo de vida, la forma de vivir. Le impacta menos la cianobacteria, la tararira menos que al pejerrey, sí, así es. Sí. Si bien no hay muchos estudios al respecto, más o menos viendo cómo es la dinámica de una especie y la otra, podría uno inferir más o menos eso. Pero bueno, hoy la laguna está bien, digamos, la verdad que esta entrada de agua ha servido mucho. Ahora, bueno, hay que empezar con el manejo del tema del niño. Bueno, ahora viene otra cosa. Hablábamos hoy Pasamos hace 2 años a no tener agua, a tener posibilidad de que se inunde. Entonces, bueno, esa es una dinámica importante. En relación a eso, tal vez que vos no lo tenés del todo claro, supongo que sí, pero si no, no hay problema. El tema compuertas. Sí. ¿Cómo está la situación de las compuertas de Chascomús? ¿Cómo se maneja eso para...? Es algo que no sé si todo el mundo lo tiene claro. No solo maneja hidráulica de la provincia, obviamente el municipio puede hacer sugerencias, etcétera, pero siempre el que maneja las compuertas es hidráulica de la provincia. Justamente la otra vez que hubo una reunión, hubo un encuentro que hizo el Ministerio de Infraestructura de la provincia. ¿El de Howard Johnson? El de Howard Johnson. Los biólogos de alguna forma, justamente levantamos un poco la mano desde el INTECH, desde la estación, etcétera, para que se tenga también un poco en cuenta la dinámica, porque uno hace el manejo de las compuertas principalmente pensando solamente en el tema agua, pero el tema agua viene acompañado de un montón de otras cosas, y bueno, entonces la parte biológica es importante en ese manejo. Como te decía, el pejerrey migra. Si vos pones una pared, bueno, el pejerrey no va a migrar más, y eso va a hacer que por ahí no tengas pejerreyes. Bueno, entonces ese manejo también es importante tenerlo en cuenta, aunque entiendo que no sea el principal, digamos, obviamente siempre se toma en cuenta que no se inunde la ciudad, claro, pero mejorar ese manejo, tener otras variables en cuenta, me parece que es importante, y en eso me parece que la gente de infraestructura lo entendió. Justamente ahora vamos a tener otra reunión por eso, entonces eso va a hacer mejorar un poco ese sistema, pero siempre depende de hidráulica de provincia. Sé que ahora se está viendo esto de que octubre, noviembre, diciembre en teoría va a llover mucho, más que va a venir mucha agua del norte, y bueno, entonces tiene que vaciar un poco la laguna para que cuando se reciba ese impacto, digamos, esté un poco más, lo amortigua un poco mejor. ¿Y eso se hace? ¿Se cierra la compuerta? O se abre para que se vaya el agua y se maneja, baja un poco el nivel, porque si tenemos... El año pasado había llegado bastante alta la laguna. Si nos agarra con la laguna muy alta, eso puede impactar, que digamos, cuando entre el agua fuerte, lo que pasa es que a veces pasa por encima, digamos. Claro. Entonces también viene por distintos lugares, no que solamente venga por la compuerta del Salado. Entonces manejar mejor eso, pero eso lo tiene súper claro ellos, digamos. Uno tiene una previsibilidad. Eso el INTA también lo maneja muy bien, digamos, hay una previsibilidad de unos 6 meses antes que uno más o menos sabe cómo va a venir el clima. Le puede dar un poquito más, un poquito menos, pero normalmente el Servicio Meteorológico Nacional, que estuvo bastante vapuleado por mucho tiempo, la verdad que es de excelencia en el mundo. Bueno, ahora justo hicimos una entrevista hace unos meses atrás a un trabajador del Servicio Meteorológico Nacional de Dolores, que lo echaron hace un par de meses. Sí. O sea, está sufriendo un desguace importante, que son quienes recogen datos, y a partir de esos datos es que se puede más o menos prever ciertas cuestiones climáticas. Como todas las cosas, como el manejo de hidráulica, el manejo de los peces, todos son con datos. Si no cargas datos, es imposible hacer una predicción. Entonces, si bien uno puede manejar datos históricos, digamos, los datos en tiempo real también son fundamentales, porque también cambia mucho de año a año, digamos, más allá de que uno tenga un modelo, eso cambia. Sí, el servicio meteorológico, la verdad que acá es impecable, ha sido históricamente, digamos, si no me equivoco, la presidenta del Servicio Meteorológico Mundial era argentina, digamos, en ese sentido es fundamental, y bueno, justamente son los que hacen también este tipo de predicciones a largo plazo. Y eso, bueno, obviamente
uno por ahí no lo tiene en Dimensionamos, cuenta, no lo ¿no? dimensionamos porque Sí. en realidad, por ejemplo, uno ve que se vacía la laguna, parece que viene una inundación y como que no pasó nada y dice, bueno, por ahí no era para tanto, pero en realidad es porque justamente se hizo ese trabajo Claro, previo, sí, sí, sí. porque había información para eso. Nos ha pasado históricamente hace muchos años que no se tenía por ahí tanta información que nada, estamos a la merced de la naturaleza, Total, digamos, ¿te se acordás? inunda. Aparte, en un momento hubo una obra importante, no me acuerdo bien en qué año fue, pero que creo en la zona del Poli, Sí, ¿cómo se sí. llama? Esa obra, me olvidé, se me fue. Que permitió, digo, yo me acuerdo de toda la zona del Poli se recontra inundaba y a partir de esa obra se dejó de inundar completamente. No me acuerdo en qué época fue, si habrá Y lo sido... que pasa que eso se hizo Ay, una obra sí. grande, la obra, principalmente con la obra del Salado, y se bajó la cota con 1,5 metros, y ese 1,5 metros de diferencia hace que nos inunden Claro, en bueno, eso muchísimas partes de Chascomús. es importantísimo porque, digo, antes estábamos cada 6 años más o menos con Sí, inundaciones era muy histórico. graves, como en evacuados, y recuerdo en la época de secundaria nuestra haber participado de instancias solidarias Sí, para llenar bolsas de arena. llenar, claro, eso hace muchos años que no Y ocurre. uno se olvida de que en Sí. realidad, bueno, eso justamente está porque hay más datos, hay más análisis, hay más gente trabajando en eso y que da una previsibilidad a las cosas, Mm. entonces uno puede tener otro manejo. Si bien hay muchas obras todavía por hacer, del Salado no se hicieron todas todavía, faltan muchas, bueno, está todo bastante parado. Eh, por eso uno se acostumbra de, bueno, ahora se ve más o menos todo bien, entonces parece como que no hay que hacer nada más y no. No, no, mucho, mucho. Inclusive lo Digo, vemos planta ahora. depuradora también sería una cuestión fundamental. Hablábamos de las cianobacterias antes, también la importancia que tiene que la planta depuradora funcione, que realmente filtre bien el agua que se tira a la laguna también. Sí, sí, eso están ahora, entiendo que se había arreglado nuevamente, estaba con algunos problemas, pero ahora estaba bien. No estoy muy al tanto de la planta, pero sí, necesitamos siempre que una planta Sí. funcione correctamente, porque es un aporte más de materia orgánica que puede haber en la Evitarse. laguna. Y nada, entonces cuando mejor sea el manejo, obviamente va a impactar menos. El impacto lo vamos a tener siempre, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que hay que tratar es de minimizarlo. Ujú. Juani, ya tenemos que ir cerrando porque estuvimos hablando un montón. Ah, Solemos sí. hacer entrevistas de 15 a 20 Casi minutos y recién llevamos sentía que como media arrancaba. hora hablando. Perdón, perdón. Pero yo ya me venía preparando porque, bueno, es re contra interesante tenerte acá y que puedas contar todos estos temas que por ahí no son tan habituales en los medios, no sale todos los días información así. Y por ahí lo último, no sé si te queda algo de la estación hidrobiológica que te parezca importante, digo, por ahí poner a la comunidad en aviso si se quiere visitar, si se quiere conocer las escuelas, las docentes, bueno, ahí compartir un poco de esa información me parece está bueno. Sí, ahí ahora estamos en una campaña muy fuerte con el tema de los carnets de pesca, eh, que es importante sacar el carnet de pesca, que le sirve para toda la provincia, digamos, pero es importante tenerlo. Y después con el tema educativo, como te decía, la estación tiene una pata muy fuerte educativa. Tiene una parte de producción, una parte científica, pero la parte educativa es fundamental. El año pasado nomás vinieron algo de 4.000 y pico de chicos, más mucha gente que pasa. Nosotros estamos todos los días de 8 a 2 de la tarde. Digamos, la idea es que la gente quiera ir, pase, vea, conozca. Para nosotros es fundamental hacer esta parte justamente de intercambio, que la gente vea cómo es el manejo, etcétera. Así que sí, en eso siempre son bienvenidos, simplemente llaman a la estación y con las escuelas, etcétera. Bueno, ya casi todas nos han visitado y uno por ahí, yo me acuerdo cuando era chico, hace un tiempo largo, pero me acuerdo que de dos cosas que hicimos cuando éramos chicos, una fue ir a la estación y fue un flash. Uno es chiquito, ver todos los peces ahí, digamos, darle comer a los peces, verlos ahí, le mostramos cómo son los huevos, los pueden tocar, los pueden manipular, etcétera. Entonces, eso la verdad que es un impacto muy grande que va a tener en las siguientes generaciones cuando uno piensa en este manejo de peces y fauna, etcétera. Me parece que se siembra ahí una semillita que es fundamental. Entonces, para nosotros cuando más temprano vayan, además cuando van jardines, todo nos encanta, porque justamente la parte me parece educativa es fundamental. Igual van desde jardín hasta universitarios, digamos, tenemos también muchas universidades que vienen,
Pero bueno, en todo ese rango tenemos preparados charlas, etcétera, para todas las edades y bueno, y tratamos de eso, de enamorar un poco, de prender alguna semillita ahí, alguna lucecita de, de la importancia que tiene el recurso y bueno, y ver un poco también cómo nosotros trabajamos, etcétera. Me parece que siempre está bueno y siempre suma. Motivar, ¿no? Motivar, Es que haya fundamental. ahí, está buenísimo. Bueno, y lo último que tiene que ser muy breve, pero bueno, toda tu trayectoria de investigación en relación a los peces, ¿qué puedes aportar en esta conversación para que la gente conozca, digamos, de tu trabajo, de tu investigación, qué aportes has podido hacer o descubrimientos o como le quieras llamar? Lo de breve va a ser un poco más complicado. No, lo vamos a Oh. hacer súper. No, 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 históricamente yo Pues me. yo, perdón, yo te vinculo a vos con el sexo de los peces, Sí, sí, ¿viste? sí. Entonces es el título que tengo Juan y Fernandino, igual sexo de los peces. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, nada, me parece que va por ahí la Es un buen pregunta. resumen, igual. Sí, normal, históricamente, no, digamos, el INTECH principalmente se dedicó a la reproducción del pejerrey. Yo ahora trabajo con otras especies porque ahora estoy más trabajando con lo que es células germinales y lo que sería el pool de células germinales en adulto para que una persona sea reproductivamente normal o dentro de los parámetros. Entonces usamos peces como modelos de estudio. Pero siempre el pejerrey obviamente está ahí y bueno, y esto me volvió a conectar mucho con el pejerrey. Y trabajaba siempre en reproducción, en cómo el ambiente impacta en la reproducción, cómo podemos entender desde esos datos por qué hay años mejores y hay años peores, por qué la reproducción está acotada a una cierta a un cierto periodo de tiempo, porque la veda, que es algo que eh, lo vemos y lo escuchamos ahora, que hay que respetar la veda, que es justamente de septiembre a diciembre, es justamente porque la mayor reproducción del pejerrey es en ese momento y seguramente a muchos pescadores les pasa que agarran una hembra y se les caen como todos los huevos. Bueno, esos huevos que se caen más o menos pueden ser 3.000, 4.000, 5.000 huevos que tiene una hembra. Mm. Entonces por eso también la veda, el impacto que tiene cuando uno empieza a pescar muchas hembras, es que cada hembra, más o menos por periodo reproductivo, pone unos 30.000, 40.000 huevos entre septiembre y diciembre. Entonces cada hembra impacta Mm. fuertemente en las futuras generaciones. Entonces, bueno, entender un poco mejor ese manejo, todo lo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo, y ahora es lo que tratamos de hacer aquí en la estación, digamos, de hacer un manejo de la luz, de la temperatura, de alimentarlos, de cómo hacemos la relación de sexo en cuanto a cantidad de machos, cantidad de hembras, para mejorar la cantidad de huevos que se producen. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora, que venimos implementando. Y la verdad que nos ha dado buenos resultados porque se han mejorado algunas cosas, como decía Gustavo y Marcela, la tenían súper clara en ese sentido. Así que desde esa base es un poco más fácil, digamos, hicimos pequeñas mejoras, protocolizamos bastantes cosas, digamos, armamos los protocolos para trabajar eh, más claros, pero la verdad que el trabajo ya estaba bien hecho. Así que nada, de ese sentido, nada, le pusimos un poquito más de conocimiento a esas cosas, más de la parte interna. Nosotros trabajamos mucho con la parte interna, más endocrinológica, molecular, etcétera, a lo que es el manejo de todos los días. Y bueno, en eso, nada, estamos ahí. Este año esperamos tener una muy buena producción de huevos y la idea, ya tenemos un montón de pedidos de municipios, de clubes de pesca, de ¿Pagan los productores. municipios por eso o no? ¿O es algo No, que es los circulación? Digo, porque ahí el financiamiento de la estación hidrobiológica es de la provincia de es Buenos de la provincia Aires. de Buenos Aires. Por lo tanto, obviamente, ustedes pueden, pero no hay, digamos, no es que cada municipio tiene que hacer un aporte por la cantidad No, de no, huevos. los municipios se hace este año lo que se implementó desde el provincia, del ministerio, es que todo se hace online, digamos, y eso está bueno porque nosotros no manejamos nada. Se hace el pedido, uno carga todos los datos que le piden ahí, la laguna, bueno, varias cosas. Eh, y en el caso que es un municipio que es sin costo, nada, nos llega el pedido a nosotros, entonces nosotros nos llega un mail con el pedido, entonces nosotros ya lo vamos cargando y después nos comunicamos con ellos cuando tenemos la disponibilidad. ¿Y cómo hacen? ¿Trasladan un camioncito? Sí, ¿Cómo es el nosotros traslado? juntamos los huevos, se van juntando todos los días, que yo siempre tenemos incubando una buena cantidad, digamos, en frascos. Esos nacen y caen a unas bachas
Entonces ahí vamos viendo más o menos si tenemos 100.000 huevos, 200.000 huevos, 300.000 huevos, vemos con qué pedidos tenemos, entonces nos comunicamos con ellos y una vez que nace el alevino, tenemos unos 3 días más o menos antes de que empiece a comer. Entonces en esos espacios de 3 días lo que tratamos es de justamente repartir entre los pedidos. Los municipios nos pagan y después si hay privados, algunos clubes de pesca, etcétera, eso sí tiene un costo que también se paga directamente ahí en el municipio, nosotros nos llega que está el pago y nada más. Y entonces ahí después se coordina lo que es la entrega. Bueno, pero pará, sí, no la me entrega dijiste se la hace en parte de la bolsas. entrega, eso, en bolsas. Depende que en algunos lugares podemos entregar huevos. Es muy poco porque hay muy pocos lugares que pueden hacer la incubación de los huevos en jarras y después juntarlos. Pero hay algunos lugares que lo hacen. La mayoría lo entregamos como alevino. Eso se llenan bolsas con alevinos, con una cantidad de alevinos. Y sí, se van contás puntitos, es re Sí, difícil. La verdad que los imagino. chicos tienen buen ojo. Y se entregan en bolsas, eso se llena de oxígeno. Los que trabajan más o menos en acuicultura, en peces, digamos, lo conocen bien. Pero eso se llena una bolsa, se deja la mitad con aire, que después se llena con oxígeno. Se cierra bien y eso transporta. Mientras que no haya mucho cambio de temperatura, los alevinos están muy bien y la sobrevida también es buena, así que no hay problema. Y ya después también podemos entregar en juveniles ya más grandes, que también se entregan así. Este año estamos largando una tanda grande justamente para entregar juveniles, que también es mucho menos la cantidad que se pone, pero también todo en bolsa. Bolsas. Sí. Bueno, mirá la pregunta, Sí. pero bueno, No, es ponen, como que uno se... te ponen unas cajas de tergopor, ahí meten todas las bolsas ahí paraditas, son las bolsas alargadas. Nosotros le damos las bolsas y se lleva, Combi se transporta. y sale. Sí, lo vienen a buscar aquí y lo llevan. Bueno, Juani, me quedé con algunas cosas igual, porque yo me acuerdo que en algún momento hiciste nota respecto a el tema del cambio de sexo de los peces en relación al impacto que estaban teniendo los anticonceptivos, o sea, la orina con anticonceptivo. Sí. Eso generó un cambio o Sí. llevaba hacia el hermafroditismo a los peces. No tiene el hermafroditismo como tal, digamos. Lo que presenta, por lo menos el pejerrey, hay algunas especies de peces que sí. Lo que presenta el pejerrey muchas veces es una disminución en la reproducción y la aparición de células germinales que no son del sexo correcto. Por ejemplo, tenemos un testículo que tiene osito, es decir, que tiene células germinales femeninas. Bueno, eso no es correcto, digamos, pero no podemos hablar de intersexo, pero no de hermafroditismo, Okay. Porque después, normalmente cuando las condiciones son las correctas, esas células femeninas se van, pero eso por una particularidad que tienen las células germinales, de que se pueden hacer ovocitos o espermatozoides, o óvulos espermatozoides, porque salen de una misma célula. Entonces, eso hace que cambie. Pero sí, nosotros cuando, digamos, en la orina hay una carga hormonal normal, porque mucho de nuestras hormonas se van por orina, se metabolizan en parte y se van por orina. Y después ahora también tenemos el uso de anticonceptivos o en un momento también de anabólicos. Bueno, ahora las señoras grandes, algunas están, yo no, pero en cualquier momento, si me dejan, con el tema de parches hormonales y cuestiones en relación a la menopausia, que también sí, eso es debe normal, tener un impacto. porque disminuye los estrógenos, disminuye Claro. los andrógenos, en los hombres también disminuyen fuerte los andrógenos y eso perdés masa muscular, te cambia el pelo, Decí que a nosotros no la nos pasa, piel. Juani. No, todavía Mirá, no. estamos impecables. Todavía no, pero bueno, hay que tener en cuenta. Pero sí, eso también hace que el parche, parte se utiliza por el cuerpo y parte se metaboliza obviamente y eso se va a excretar por orina. Entonces, ese aumento empieza a hacer que, bueno, empiezan a aumentar las hormonas en las aguas. Y aunque parezca o no, somos muy parecidos a los peces. Las hormonas que tienen los peces son exactamente iguales a las nuestras. Así que uno, si pone estrógeno, nos funciona a nosotros, le funciona el pejerrey y funciona igual. Mirá. Entonces, por eso las hormonas que son de humanos impactan directamente en los peces, porque las hormonas son las mismas. Entonces, nada, eso hace que tengamos un impacto grande. Lo medimos, todavía no sabemos el impacto global en el tiempo de eso,
Pero bueno, en algunos lugares sí, digamos que están mucho más impactados que la laguna de Chascomús. Sí se empieza a ver cambios en la cantidad de sexos, cambios en la relación de sexos, y eso hace que una población deje de ser sana, porque si tenés más machos que hembras o más hembras que machos, ese desbalance hace que la reproducción en los siguientes años no sea la adecuada. Bueno, entonces por eso se estudia también cómo es el impacto de todas nuestras descargas justamente en los cuerpos de agua, y estamos hablando de los peces, pero eso también puede impactar en muchas otras cosas. Claro. Bueno, Juani, un gusto haberte tenido, ¿eh? No, Re linda la conversación, gracias.